en los postreros tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Vamos, por favor, a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, verso número 1. Allí está nuestro texto base para la enseñanza y de ahí nos desprenderemos al tercer tema de estas enseñanzas, ¿sí? ¿Lo tiene? Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso número 1, verso primero. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, espero que preste toda su atención porque vamos a ver datos muy relevantes que de seguro a muchos asombrarán. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Hasta allí la lectura, ¿sí? Y inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre celestial, nos ponemos en tus preciosas manos, mi Dios. Suplico que en esta noche, Padre, que no sea el hombre, sino, oh Dios, tu presencia la que hable a la necesidad de cada uno de los presentes. Señor amado, necesitamos de ti, de seguro. Que en esta noche, mi Dios, cada uno de tus hijos pueda, Padre, rescatar lo que tu palabra tiene para sus corazones. Señor, háblanos. Necesitamos estar apercibidos, Señor amado, de los tiempos. Y que en esta preciosa noche sea tu Espíritu llenándolo absolutamente todo. Acelera, oh Dios, los pasos si acaso hay pueblo tuyo que propuso en su corazón estar aquí en este día. Tráelo apresuradamente, Señor, para que pueda alimentarse de manera completa, pueda, oh Dios, sentir la plena satisfacción de haberte escuchado y, claro, haber puesto, Señor amado, en su corazón la disposición de obedecerla. Mi Dios, te lo agradezco y te doy nuevamente toda gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto hasta el momento dos partes de este gran tema denominado tiempos finales. La primera de ellas fue la apostasía. Lo segundo fue las falsas doctrinas. Hoy vamos a hablar o vamos a predicar bajo un tercer subtema de este gran tema de tiempos finales: la manifestación de las guerras y de los desastres naturales. Amén. La manifestación de las guerras y los desastres naturales. ¿Qué tiene que decirnos el Señor? Mi amado, creo que tiene muchísimo. Para ello vayamos también a Mateo capítulo 24. Vamos a tomar allí también como base en este tercer tema de los tiempos finales. En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, el Señor tiene muchísimo que decirnos. Primeramente empezaremos con las profecías de Jesús, amén, respecto a esto y cómo encaja de manera perfecta con nuestros tiempos. Escucho como que mucho susurro en la iglesia, ¿verdad? A ver si guardamos un poquito de silencio y dejamos también que nuestros hermanos, todos de hecho, nos concentremos en la lectura y en el estudio de la palabra. Así que le voy a pedir, por favor, mientras nuestros hermanos ingresan, no se distraiga obviamente y abra sus Biblias por favor en Mateo capítulo 24, verso número 6 al verso número 8. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo de la siguiente forma: oiréis, dice la Escritura, ojo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, ¿qué dice el Señor?
todo esto os será principio de dolores. Mi amado, en base a esto voy a ir dando datos que créame que son de espantarse. He podido consultar en una página fidedigna en el internet como lo es la Wikipedia, que creo que allí hay, diríamos, bastante información respecto a cómo está la situación, diríamos, en cuanto a su condición general, en fundamento de lo que se leía en Mateo capítulo 24, es decir, hablando de las guerras, de los terremotos, de las pestes y las hambres que han azotado al mundo entero. Y como para no hacer tan larga la lista, me he concentrado solamente en este último centenario. Sí, en este último centenario. Obviamente, y creo que he dejado a un lado las dos más grandes guerras mundiales que creo que son conocidas por todos. En la Primera Guerra Mundial, recordará que ocurriría allá por los años, sí, de los años 1914, sí, y se establece un promedio de víctimas en un total de 40 millones de habitantes. Ojo, 40 millones de habitantes solamente en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubieron un promedio de entre 50 y 60 millones de habitantes que perdieron la vida. Solo como para que se dé una idea, por ejemplo, los rusos perdieron aproximadamente cerca de 5 millones. Sí, entre bajas militares y personas civiles, solamente ellos sufrieron casi, diríamos, un porcentaje muy alto. No se diga los judíos que arrasaron, fueron más de 6 millones de habitantes, entre muchísimos otros. Mi querido hermano, sí, he querido en esta noche ser muy pedagógico, sí, y qué bueno que hay niños porque creo que me podrían llegar a entender. Las guerras, ¿cuántas guerras se han provocado? Sí, no hablo de escaramuzas pequeñas, quiero por lo menos usar como referencias las guerras que han sido de mayor captación mundial. Y para ello voy a ir, como podríamos decir, conforme a la cantidad de muertos, sí, o las de menor importancia, entre comillas. No hay guerra que no sea de gravedad, pero por la referencia vamos a verlo de esa forma. Por ejemplo, y voy a saltarme con los años, ¿sí? Por ejemplo, en el 2016 hubo una pequeña rebelión, ojo, pequeña rebelión que costó a la vida más de 5,000 personas. Esto ocurrió en el Congo, ¿sí? Allá por la región del África. En Rusia, por ejemplo, en el año 2009, hablando de las guerras, ¿sí? Hubo una insurgencia, ¿sí? Un levantamiento armado allá en el Cáucaso. Sí, esto ocurrió en Rusia, sí, y cobró víctimas de hasta 4,000 personas, más de 4,000. En Sudán hubo también un conflicto, sí, un conflicto, diríamos, interno, un conflicto político interno, y cobró la vida de 5,000 personas. Esto ocurrió en el año 2003. En 1987, sí, Uganda y Sudán del Sur, el Congo y la República Centroafricana tuvieron un conflicto armado entre sus fronteras, y esto cobró la vida de 100,000 personas. Esto ocurrió en el año 1987. Por ejemplo, en Angola, en el año 1975, hubieron más de 30,000 muertos, ¿sí? A través de la guerra de Cambinda, así se la denominó, guerra de Cambinda. Cobró 30,000 hombres, ¿sí? Este conflicto. En 1970, en el año 1970, Marruecos, hermano, tuvo un conflicto armado con la República Árabe, ¿sí? Y allí, sumado entre ambos, ¿sí? Costó la vida de cerca de 35,000 soldados. En Filipinas, en 1969, sí, mi amado hermano, eso cobró la vida de 44,000 personas. En 1963, en Indonesia, el denominado conflicto de Papúa, sí, cobró la vida de 150,000 hombres. La insurgencia del noroeste de la India en 1954 cobró 25,000 personas. El separatismo kurdo e Irán cobró cerca de 1,000 hombres, sí, el conflicto. Vamos subiendo un poquito más de tono. La crisis dice aquí, la crisis que hubo en Camerún, en un lugar llamado, sí,
quiero leerlo bien, anglófono, sí, en el 2017 cobró 3.000 víctimas. La guerra del narcotráfico en Filipinas cobró la vida, sí, de 5.000 personas. En Ucrania, una guerra que hubo, un conflicto interno también entre la fuerza política y la fuerza militar, cobró 13.000 personas. También en la República Centroafricana, 8.000 en el año 2012. En Pakistán, en el 2004, 45.000 personas. En Nigeria, en el 2004, por el conflicto del Delta, sí, del gran río Delta del Níger, 20.000 personas muertas. Hubo otro conflicto en 1996 entre la República Democrática del Congo versus Uganda. Cobró 3.500 personas. En Filipinas, en el año 69, sí hubo otro conflicto, sí, una guerra interna y cobró 130.000 personas. En Colombia, en 1964, el conflicto armado interno colombiano cobró 220.000 personas. En Tailandia, en 1960, hubo una insurgencia y cobraron vidas de cerca de 7.500 personas. En Pakistán, 1948, el conflicto israelí-palestino sí cobró vida cerca de 28.000 personas. El conflicto de Pakistán en 1948, ya denominado el conflicto de Baluchistán, cobró también 20.000 personas como muertos. En Birmania, una guerra de Birmania entre el conflicto de Kachin y el conflicto de los Rohingya. Esto cobró 210.000 hombres, dejando como saldo de muertos. El conflicto también de Cachemira entre la India y Pakistán cobró 45.000. Sigo subiendo. La intervención militar del Tigray en Etiopía, 1.000 muertos. La insurgencia de Cabo de Delgado en Mozambique, 2.000 muertos. La guerra civil de Libia en el 2014, 30.000 muertos. La guerra contra el terrorismo en Egipto, 6.000 muertos. La guerra civil del Sudán, 400.000 muertos. El conflicto en el norte de Malí, sí, en el 2012, 12.000 muertos. La insurgencia de Boko Haram, es decir, entre Nigeria, Camerún y Níger, llamado más de 50.000 muertos. La guerra del Kivu en el Congo, 11.800 muertos en el 2004. En el 2013 el conflicto de Irán, ojo, en la guerra de Irán, en el 2013 en adelante, 1,5 millones de muertos. La insurgencia de Magreb, esto es en Argelia, 16.000 muertos. El conflicto de Ituri en el Congo en el 1997, 60.000 muertos. La guerra civil somalí, 500.000 muertos. El conflicto del Alto Karabaj, esto es en la República de Artsaj, sí, y Armenia, 28.000 muertos. El conflicto turco-kurdo en Turquía e Irak, 45.000 muertos. Esto en el año 1984. En el año 2015, la guerra civil de Yemen y Arabia Saudita, 60.000. En la guerra civil siria, que hasta la fecha sigue, ya va más de 1 millón de muertos. La guerra contra el narcotráfico en México está cobrando alrededor más de 500.000 de muertos. La guerra entre Afganistán y Pakistán desde el año 1978, que culminó al 2015, cobró 2 millones de muertos. Esto entre lo que se estandariza, sí, dentro de los registros oficiales. Y usted sabe bien que cuando uno va a la página oficial de cada país, cuando quiere saber muertos, siempre le mermarán, sí, una gran cantidad de porcentaje. Mi amado, esto en cuanto solamente muertos, en cuanto a conflictos de los que mayormente se sabe, sin contar Primera y Segunda Guerra Mundial. Todo esto, mi amado, cuando se lee en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, donde el Señor nos dice allí, versículos 6 al 8, oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero claro, oírlas no es lo mismo que vivirlas. Ahora, si usted podría sumar entre Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y sumar toda la cantidad de muertos que le he dado, dejando, digo yo, fuga allí, mi amado, siquiera hay cerca de 200 millones de muertos que se ha dado
Solamente en este último centenario, más de 200 millones de muertos. Cualquier cantidad de personas. Sin contar las grandes y las gravísimas mortandades que han traído terremotos, las hambrunas y también, ¿sí?, como lo dice el Señor en su palabra, ¿sí?, y también, sí, estamos terremotos y hambres y las pestes también, que se han levantado de una manera catastrófica a nivel mundial en este último centenario. Cuando voy a la Escritura, ¿qué dice el Señor respecto a esto? Mira que estamos analizando los últimos tiempos. Hay un texto pequeño, corto, pero muy conciso. Eso está en Ezequiel capítulo 7, verso 25. Quiero por favor que me acompañes con la Escritura y que comencemos con este dato inicial, estadístico. Comencemos, mi amado hermano, a ver qué nos dice el Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Libro de Ezequiel, el gran profeta Ezequiel, capítulo número 7, verso número 25. Veamos qué nos dice el Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Esa profecía pequeña, corta, pero muy concisa, dirá: destrucción viene y buscarán la paz. ¿Y qué dice allí el Señor? Y no la habrá. Ojo con esto. Destrucción viene. Mas sin embargo, ¿qué dice el Señor? Y no la habrá. Ahora, hablando de todo esto, mi amado hermano, yo creo que aquí se vamos a usar mucho, pero mucho la Escritura, sobre todo en el aspecto profético. Y cuando vamos al libro de Habacuc, venga conmigo, por favor. Vamos a irnos sumergiendo poco a poco en las Sagradas Escrituras. En el preciosísimo libro de Habacuc, en el capítulo número 1, voy a leer dos textos allí, el versículo 3 y el verso número 5. Si se le dificulta encontrar los textos bíblicos, vaya al índice y ahí usted encontrará casi que al final del Antiguo Testamento este tipo de profetas. Hablando de Habacuc, Sofonías, Oseas, Joel, están allí casi al final. Lo tenemos, Habacuc capítulo 1, leeré primero el verso 3 y luego leeré el verso 5. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Dice el Señor. Aquí el profeta, ojo, el profeta le dice al Señor: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y allí en la revelación, justamente era esto de lo que el profeta se refería. Destrucción, eso es lo que veía el profeta. Destrucción y violencia están, dice allí, delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Verso número 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contaren, que posiblemente pasaría, no la van a creer. Mi amado, hoy por hoy obviamente no necesitamos estar presentes para ver la desgracia. Hoy por hoy el internet, las redes sociales, creo que nos han hecho testigos fieles de cómo las naciones, mi amado hermano, no solamente aún las del primer orden mundial, hoy por hoy no se podría decir, no, esto pasa en los países del tercer mundo, allí por África o por acá por Latinoamérica. No. Hoy por hoy la calamidad, la desgracia y aún las peores crisis se la viven en los países de primer orden mundial. Mira que por allí, no hace mucho, Estados Unidos estaba abarrotada prácticamente de levantamientos internos porque habían matado. ¿Se acuerda cuando mataron a una persona de color allí? Y cómo los estados comenzaron a tirar candela, a quemar estaciones de policía, a saquear supermercados. Y uno dirá, eso pasa pero por acá. Pero uno no se imagina que pase en esos lugares. Por lo menos no en ese tipo de, diríamos, de sociedad que son, culturalmente hablando, son, entre comillas, superiores. O los creemos, o le hemos dado esa designación de ser superiores. Pero el rato de la hora, cuando llega, amado hermano, la calamidad, mi amado, se comportan peor que animales irracionales. Mi amado,
cuando vamos a la Escritura, insisto, ¿sí? Dios le viene anunciando a sus profetas todo el mal y toda la calamidad que habrá de destruir y de azotar a todas las naciones de la tierra. Cuando uno va, por ejemplo, mi querido hermano, ¿sí? y venga conmigo al libro de Isaías en el capítulo 65. Luego le daré el segundo dato adicional, que es necesario verlo no solo por la Escritura, sino también por la historia. En el libro de Isaías, capítulo 65, mira con detenimiento y voy a leer desde el verso 11 al verso 14. Isaías 65, verso 11 al verso 14. ¿Lo tiene? Dice allí el Espíritu Santo, ¿sí? Isaías 65, verso número 11 al 14. Dice el Señor: Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis, perdón, me adelanté una línea, sí, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa, ¿para qué? Para la fortuna, y suministráis libaciones, que vendría a ser bebidas, sí, para el destino. Yo también, es decir, los hombres queriendo saber su futuro y queriendo saber acerca de su estabilidad, dice el Señor: yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros, hablando de espada, habla de las guerras, ¿no? Yo también, dice aquí a todos vosotros os haré, ¿qué cosa? Arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé, dice allí el Señor, pero no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? Ahora, no pierda Isaías, no lo pierda por el amor del Señor. Y para comprender a futuro, porque esto lo dijo hace, bueno, del tiempo del nacimiento de Jesús hacia atrás, 600 años antes. Pero queriéndolo entender ahora de qué estaba hablando Dios y qué es lo que estaban buscando las naciones y por qué Dios se sintió tan ofendido y ahora los condena a un juicio. Mi amado, eso lo revela la carta de Romanos. Ven conmigo, por favor. No pierdas Isaías porque vamos a volver allá. Y acompáñame, por favor, a la carta a los Romanos. ¿Lo tiene? Dice el Señor, carta a los Romanos. En el capítulo, primero, capítulo número primero. ¿Lo tiene? Versículo número 21 en adelante. Capítulo 1, verso 21 en adelante. Vamos a irnos sumergiendo poco a poco en la revelación de la Escritura. Dice el Señor allí. ¿Ya lo encontró? Romanos 1, verso número 21 en adelante. Dice el Espíritu Santo: pues habiendo, y este es el problema, pues habiendo conocido a Dios. Ojo, no habla de gente que no conociera del Señor. De hecho, de una u otra forma, todo hombre conoce a Dios. Mi amado, el hombre como tal, desciende de un solo linaje. ¿Del linaje de quién? De Adán. La Biblia dice que de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Y de una u otra forma ha sido el hombre el que ha querido desconocer a Dios. Por eso es que Dios anticipa diciendo, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron siquiera que otra cosa. Por lo menos, si alguien te pasa un vasito con agua, por lo menos el gracias. Ya de ahí Jesús se extrañó cuando él hacía milagros y la gente ni siquiera regresaba a agradecer. Sino que se envanecieron ¿en qué? En su forma de pensar, en sus razonamientos, y eso los condujo a lo siguiente: y su necio corazón fue, dice la Biblia, entenebrecido. Ni siquiera dice ennegrecido, no dice entenebrecido. Se hizo, mi amado, más que tenebroso. Se hizo entenebrecido.
profesando ser entendedores de las cosas, sabios, se hicieron, dice la Biblia, necios y cambiaron, qué trágico, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, dice aquí, de hombre corruptible, en cuyo obviamente esto trascenderá de acuerdo a la cultura y al tipo de sociedad. Dice aquí, cambiaron su semejanza por una semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, si quiere seguir leyendo, tiene toda la libertad de hacerlo en su casa. De allí en adelante hará hincapié hasta dónde se rebajó el hombre, prácticamente hasta buscar relaciones de hombres con hombres y mujeres con mujeres. No ahondo mucho porque hay mucha criatura. Mi amado, si vuelvo al libro de Isaías, capítulo número 65, entonces se entiende, ojo, se entiende que el Señor, leeré desde el versículo nuevamente, versículo 11, que el Señor adquiera semejante indignación. Él dice, vosotros los que dejáis a Jehová, los que conociéndolo simplemente se olvidaron de él, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa, y cuando habla de para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, mi amado, está hablando de actos propiamente de ocultismo. Muchos reyes paganos hacían uso, ¿sí? ¿Hacían uso de qué? Hacían uso, mi hermano, de el poder traer delante de sí magos, astrólogos y un sinnúmero, diríamos, de hombres que se dedicaban a la hechicería, al ocultismo, para saber qué les depararía el futuro. Y allí dice el Señor, ustedes que se suministran libaciones para el destino, yo también os voy a destinar, pero algo seguro, a la espada, y a todos vosotros, dice aquí, os arrodillaréis al degolladero o al matadero. Por cuanto los llamé y no me respondisteis, les hablé, pero no me escucharon, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, mira la conclusión de juicio. Así dijo Jehová el Señor. He aquí que mis siervos, y eso es lo que ha pasado hoy por hoy, sobre todo en el remanente. Mis siervos, ¿qué dice? Comerán. Y vosotros, los que se habéis alejado de Dios, ¿qué ocurrirá con ustedes? Mira, y vosotros, dice aquí, tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, como animales prácticamente. Mi amado, ¿por qué el corazón de Dios está tan airado? Obviamente el hombre a la fecha, de manera general me refiero, el hombre se ha olvidado de Dios. Los hombres, mi amado, se han olvidado de su Creador. No es en vano entonces cuando se lee en Mateo capítulo 24, en ese precioso texto del 6 al 8, que las guerras, los rumores de estas guerras, mi amado hermano, hayan proliferado en este último centenario de una manera, sí, exorbitante. Cuando vamos, mi amado, a esa escritura de Mateo 24, versos 6 al 8, el Señor no solamente nos dice que oiremos de guerras, rumores de guerras, sino que también, mi querido hermano, si luego de que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, habrían también pestes y hambres, que a cuyo caso el término peste bien puede interpretarse como situaciones pandémicas en el mundo. Y aquí es donde le quiero dar el segundo dato referencial
respecto de este mensaje. Cuando vamos, por ejemplo, mis queridos hermanos, quisiera ver lo primero. Vayamos a las pestes, luego dejemos al último los terremotos. Cuando vamos, por ejemplo, respecto a las pandemias, o a las pestes que se podrían unificar allí, tengo datos también que serán de gran referencia para usted. Por ejemplo, las pandemias o las epidemias, las cuales han aterrorizado a la humanidad en estos últimos 100 años. Y quisiera darle una pequeña lista. Si quiere apuntar de pronto los resultados sería importante. Por ejemplo, en el año 1918, esto apareció en la Primera Guerra Mundial. Esta peste, mi amado hermano, se denominó como la gripe española. Dicen algunos que más mató la peste que la propia guerra. Esta pandemia apareció durante el mes de septiembre, entre el año 1918 hasta el año 1919, hasta por el mes de abril. Esto, ¿sabe cuántos muertos causó? Mira que la Primera Guerra Mundial cobró por víctimas de guerra cerca de 40 millones. ¿Sabes cuánto aniquiló la peste? ¿Alguien tendría un número? Mi amado, mató 50 millones de personas. 50 millones de personas, la gripe española. Para que te des una idea. Y te voy a dar el dato referencial, porque de esto, como no es tanto, porque no han habido muchas pandemias a gran escala, porque te voy a nombrar las que son más de renombre, muy aparte de las típicas, diríamos así, pestes que tienen cada país, dependiendo obviamente su lugar, su hábitat. Por ejemplo, nosotros tenemos el gran famoso dengue hemorrágico. No me he puesto a sacar, créeme que si me pondría a sacar de cada peste que tiene cada país, aquí me llevaría toda la noche y sería una vigilia nombrando por país qué peste tiene cada país. Solamente he tomado las más grandes, como para que te des referencia nada más. Mi amado, por ejemplo, la gripe llamada española, que atacó entre septiembre de estos 2 años. Ahora, es considerada o fue considerada como la más mortal de la historia. En un lapso tan corto, mató 5 veces más que los combates de la Primera Guerra. El virus causó sus primeras víctimas documentadas en los Estados Unidos. Luego se propagó a Europa y llegó y afectó al mundo entero. Su tasa de mortalidad fue calculada que por cada 100 habitantes, 3 morían. De cada 100, 3 muertos. El balance total, más de 50 millones, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Luego, en el año 1957 al 58, la gripe asiática. Mira que por allá, a la verdad, hay muchísimas pestes. Tenemos la ventaja de que la distancia, en todo caso, nos auxilia o nos protege un poco con respecto al infectarnos de todo esto. Pero en aquello, mi amado hermano, esta gripe, ojo, y todo gripe, esta gripe asiática, dice, esta pandemia tuvo 2 olas virulentas. El virus apareció antes en una provincia meridional de China en febrero de 1957. Se requirieron varios meses antes de que llegara a América y a Europa. El problema es que nosotros, o por lo menos nuestra generación, no tiene memoria de ello. ¿Quién nació en el año 1957? Usted nació ahí, pero ya la pandemia estaba en su apogeo. ¿Alguien que haya nacido antes del año 1957? Por eso es que no nos afecta. Y dirá cualquiera, bueno, eso es antes de que yo naciera. Mas, sin embargo, mató 1.1 millones, 1.100.000 habitantes. Dato curioso. Esta enfermedad, mi amado hermano, al igual que el COVID, causaba gravísimas complicaciones pulmonares. 1968 al año 1970, y vuelve con la gripe de Hong Kong. Mira tú, cobró 1 millón de muertos.
La primavera del año de 1900, perdón, en el verano de 1968, sí, apareció en el mundo la gripe de Hong Kong. Obviamente, proveniente de dicho país, el virus atravesó primero Asia y luego a fines del 68 ingresó a los Estados Unidos. Luego de algunos meses el virus llegó a Europa, sí, dando sí, como resultado más de 1 millón de muertos. Dice aquí los epidemiólogos, perdón, la tilde me la estaba comiendo. Dice, esta gripe entró en la historia como la primera pandemia en la era moderna. Sí, los transportes aéreos fueron obviamente los causantes de que la pandemia se proliferara por todo el mundo. Luego tenemos, ¿qué tal el SIDA? La gente se ha olvidado del SIDA. Pero el SIDA, mi amado hermano, está cobrando millones de muertes. Sino que la gente con el asunto del SIDA ya es cosa del pasado. Pero por lo que ya no está, diríamos, en boga, no significa que no esté matando. Vamos con esto. Esto, mi amado, sí, tomó su auge en el año 1981. En el 2018, sí, solamente en el 2018 murieron 770,000 personas de los que se tiene registrado. Ya, inclusive le cuento, amado, tú crees, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿cuánta gente va realmente al Ministerio de Salud a hacerse la prueba y decir, tengo o no tengo? ¿Cuánto será de la población? ¿Qué? ¿El 1%? Los otros 99 se quedan calladitos, ¿en dónde? En sus casas con una agüita de vieja para ver si pasa. Es la realidad. Y el Estado o cualquier país en el mundo solo registra en sus estadísticas a los que van a tales centros. Y los que no se sabe. Solo en el año 2018, sí, más de 70,000 personas, murieron de enfermedades sí, provenientes del VIH, que afectan al sistema inmunológico y vuelven a las personas o a los pacientes, las vuelven vulnerables a las infecciones oportunistas. Pero, ojo, hoy por hoy, hay más de 25 millones de personas infectadas, hoy por hoy, solo infectadas. Pero en cuanto al balance mundial, ya va más de 40 millones muriendo de SIDA. Y ojo, 25 millones promedio de contagiados, ¿qué crees tú? ¿Se irán sumando a la lista de... Son cadáveres andantes. La verdad es esa. Y lo que es peor, siguen infectando. Ahí la gente no saca, ya no sacan panfletos. Al inicio sacaban, ¿me acuerdas? Propagandas a través de la radio, de la televisión, que el SIDA, que cuidado, hasta canción le sacaron. Mas sin embargo, mi amado hermano, es una de las pandemias más agresivas que el mundo hoy por hoy tiene y hasta la fecha no hay cura desde el año 1981. Vaya viendo el asunto. ¿Cuántos años tenemos ya a cuestas desde el 81? ¿Cuántos vamos? ¿Cuánto? 30. Ya mi amado, una generación. Ya vamos para 40 años. Y cura para el SIDA no existe. Año 2002 al 2003. El SARS. Síndrome respiratorio agudo severo. Amado, esto empezó en el año 2002 en el sur de China, después de haber sido transmitido por un murciélago. Su reservorio natural, el hombre, en este caso sí, ingresó y ahora lo usó ¿para qué? Esos chinitos, créanme que tienen estómago de hierro. Comen todo lo que se mueve es comida. Todo lo que vuela debe de estar en un plato. Mi amado, allí se dice de esto con respecto sí, al SARS. Mi querido hermano, dice
y ojo, esto tiene que ver mucho, y aquí lo dice, ese tipo de coronavirus o virus en forma de corona, por eso es que se le llama coronavirus, porque el virus tiene una forma como de corona, es terriblemente contagioso y provoca neumonía aguda. Sí, que termina, sí, en este caso con el paciente. A partir de la primavera del 2003 provocó una verdadera psicosis en Asia, principalmente en China, Hong Kong y Singapur. La epidemia dejó en ese momento, sí, cerca de 9,000 muertos. Pero en ese momento, ¿cuánta gente sigue contagiándose de esto? Vaya usted a saber. El balance, mi amado hermano, dice aquí, se encuentra de mayor concentración en China y en Hong Kong. La gripe aviar, otra pandemia, la denominada H5N1. Luego iremos a la H1N1, porque son las mutaciones. Mató por primera vez en Hong Kong, nuevamente, causando la muerte inmediata de 6 personas. Luego reapareció en el 2003 en Asia suroriental, con un total de 282 muertes. Luego avanzó por 15 países matando a más de 500. Luego se propagó y la OMC, la Organización Mundial de la Salud, la denominó la primera gran pandemia en el mundo. Entre humanos, sí, mi querido hermano, esto pasó luego, sí, de entre humanos, y luego se propagó y mutó para denominarse como la gripe aviar. Vaya viendo el asunto. 2009-2010, la gripe A o la denominada H1N1 apareció en México a finales de marzo del 2009. Datos, sí, denominada también la gripe porcina. Por la Organización Mundial de la Salud. La alerta pandémica fue lanzada el 11 de junio del 2009. Este virus, mi amado hermano, termina siendo mortífero, dice acá. Se organizaron campañas masivas de vacunación, sí, y en particular se consideró un estimado de que ha matado a más de 500,000 de personas en el mundo. El ébola en África Occidental, 2013 al 2016, identificado por primera vez en el año 1976. Este virus desencadenó entre fines del 2013 y 2016 una epidemia de fiebre hemorrágica en los países de Guinea, Sierra Leona y Liberia. Sí, fue menos contagioso, pero fue una enfermedad, sí, prácticamente mortal. El ébola es temible a causa de su tasa de mortandad. De cada 100 personas cobra el 40% de vidas. De cada 100, 40 mueren si se logra contagiar. Reapareció en agosto del 2018 y se encuentra activa hoy por hoy en la República Democrática del Congo. Allá hay que llevar a los misioneros. Claro, pues, hermano, donde abunda la maldad y la enfermedad debe de abundar la gracia del Señor. Actualmente su tasa de mortalidad, insisto, está en el 40% y ya lleva más de 20,000 muertos registrados. Insisto, de lo que se sabe por los análisis históricos, todavía no se saca el estimado mundial del COVID-19. Hoy por hoy está en todo su apogeo. La tasa de mortalidad es del 3%, pero ya se tiene establecido de que hay alrededor de mucho más de 2 millones de muertos en el mundo. Mi amado, cuando el Señor dijo en su palabra que habrán, Mateo capítulo 24, habrá pestes, se refería justamente a esto. Situaciones pandémicas mundiales que, si bien es cierto, siempre las han habido, hoy por hoy, mi amado, están en todo su apogeo. Y hay tan surtida, tan variada es, mi amado, que si no se cae en una, se cae en la otra. Por allí yo escucho a muchos decir, aún hasta en el mismo pueblo, hermano, creo que me ha dado el coronavirus. De verdad, sí, perdí el olfato, le dio. El problema es que cuando uno se hace los análisis, dependiendo del organismo del cuerpo, cuando uno se hace el análisis o la prueba, teniéndola en pleno apogeo, a veces puede aparecer negativo. Tómesela 15 días después o 20 días después de que haya tenido los síntomas y verá que le sale positivo. Mi querido hermano,
¿Por qué tanta calamidad? Lo hemos visto de manera inicial también en el libro tanto de Isaías como de Ezequiel y de Habacuc. Pero cuando avanzamos en la escritura, Dios sigue profundizando en el asunto. En Ezequiel capítulo 4, verso número 16. Venga conmigo, por favor. Dios ha dicho en su palabra, Ezequiel capítulo 4, verso 16 al 17, lo siguiente. Me dijo luego el Señor. ¿Lo tiene? Ezequiel capítulo 4, verso 16 al 17. Dice, me dijo luego el Señor, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso, hablando de por medida, y con angustia, y beberán el agua por medida. ¿Lo tiene? Y con espanto, para que, dice aquí, para que al faltarles el pan, que es lo más básico, y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman. ¿En qué? Y esto es lo terrible. No dice ni siquiera en su arrepentimiento, en su remordimiento. No, no. Se consuman ¿en qué dice? En su maldad. Esto me lleva de la mano, mi amado hermano, al texto de Mateo 24 en su siguiente parte. Que habrá también ¿qué cosa en la tierra? No solo pestes, ¿qué más habrá? Habrá hambres. Cuando uno avanza en la escritura, en el libro de Sofonías, capítulo 1, verso 17 al 18. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo allí. Libro de Sofonías. Disculpe si hoy lo tengo un poquito entretenido, pero está bien. Creo que ahí pasan ocupados también, o buscando los textos bíblicos. Pero el tema lo amerita. En Sofonías, capítulo número 1, verso número 17 al 18. Mira lo que nos dice el Señor. Es un texto muy completo. ¿Lo tiene? Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo. Y su carne, qué duro, como, ¿qué dice? Como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, es decir, con su ira. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Aquí viene el tercer dato que quisiera también proporcionárselo. Cuando vamos, mis amados hermanos, a ver acerca de las hambrunas, no hay duda alguna que este último centenario ha sido las peores ocurridas en el mundo. El dato que le doy, insisto, es recabado en función de lo que Wikipedia facilita. Voy a hacer uso de aquello porque me parece que es una página muy fidedigna. Por ejemplo, en Somalia, reconocerá por lo menos en títulos los nombres de estos países, porque creo que han sido noticia mundial en su debido momento. En el 2011 sufrió una hambruna que mató 250,000 de personas. Personas, dice aquí, de las regiones del sur y del centro del país. La hambruna fue declarada en julio, pero la mayoría de las víctimas ya habían fallecido en mayo. Tremendo. Años de sequía que también han afectado a Kenia, Etiopía, y golpearon cosechas e hizo que también se levante para agravar un conflicto armado. Mi amado hermano, en Corea del Norte, esto me pareció muy curioso, en el año 1995 al 99 murieron entre 3 y 3,5 millones de personas por falta de alimentos. Ojo, entre 3 y 3,5 millones de personas. Esto se agravó por una combinación, dice el reportaje, de inundaciones y malas medidas políticas.
Sí, país donde la falta de alimentos sí acarrió a que la población muriera por desnutrición. Luego tenemos a Etiopía. La política marxista, da el nombre de la persona, comenzó o hizo que el pueblo sufriera en el año de 1990. Las reformas económicas dejaron al país en un declive económico y la hambruna y los conflictos fueron el mal común de toda esa sociedad. En 1984 y 85 la hambruna mató más de 1 millón de etíopes. Durante los meses, sobre todo, del año 1984, los primeros meses, negó su presidente la hambruna, pero los muertos se contaban por decenas de miles cada día. Otra región, Bob Geldof. Tras ver las imágenes, una institución, Bob Geldof, tras ver las imágenes de la hambruna, organizó un concierto que fue conocido popularmente en los años 1985. No sé si alguien recuerde aquello, donde se reunieron todos los artistas a nivel mundial, hicieron un gran concierto al aire libre, donde se organizó, llamado, prácticamente un evento masivo, y reunieron $100 millones para darle de comer a más de 1,5 millones de personas que morían de hambre. Camboya, 2 millones de personas murieron por el hambre. Tras una década de conflictos internos entre una guerra civil y la falta, en ese sentido, de alimentos. La China, mi amado hermano, tiene contabilizado 20 millones de personas que han muerto de hambre. Mira, empezando desde los finales de los años de 1950. La Unión Soviética, Rusia, en el año 1930, esto provocó la caída del imperio de los zars. No sé si por allí ustedes escucharon acerca de un personaje, creo que hasta películas se ha sacado por Walt Disney, creo, de la familia Romanov. No sé si recordará. Ellos gobernaron Rusia, pero este reinado, mi amado, entró o hizo entrar a su nación en un declive perjudicial económico terrible. Tuvieron hambruna y mataron, a consecuencia de las malas decisiones políticas, a más de 8 millones de rusos. Eso allá por los años 1930. Sin considerar, mi amado, toda el hambre y la necesidad que hoy por hoy tiene, por ejemplo, en ese sentido tiene Siria. ¿Usted sabe cuántas cantidades hay de exiliados que van a diferentes partes del mundo o a las fronteras porque no hay comida? ¿Qué poder decir de Venezuela, que tiene sumergido a más de 40 millones de personas, prácticamente viviendo y comiendo de la basura? Amado hermano, Argentina va por el mismo camino. No sé si ha visto noticias. ¿Sí ven noticias? ¿Sí? Es terrible. El otro día vi un video en YouTube que me dejó con la boca abierta. Un señor parqueándose en Venezuela llenó el tanque de gasolina, lo llenó. ¿Sabe qué le dio al que despachaba la gasolina para poder cobrar y sentirse satisfecho con la paga? ¿Sabe lo que le dio? 2 cambures. ¿Y qué es eso, hermano? 2 guineos. Dijo, cobre. 2 guineos para llenar un tanque de gasolina. ¿Será tanto el hambre? Hermano, nosotros vivimos en el Edén, le cuento. Y dé gracias a Dios por ello. Pero sin embargo, está decretado en la Biblia de que el hambre azotará al mundo entero. Venga conmigo al libro de Apocalipsis. Vayamos al último libro de la Biblia. Y veamos qué nos dice el Espíritu Santo. En el capítulo número 6,
versículo 5 al 6, dice el Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 6, verso número 5 al 6. ¿Lo tiene? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, es decir, por el salario de todo un día de trabajo, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite y el vino. Este texto ha sido sumamente amplio en cuanto a significado y todos llegan a la misma conclusión. Llegaremos a un tiempo en que todo lo que tú llegases a obtener en un día solo te servirá para comprar un solo alimento. Un solo alimento. Más allá de que sea cebada o sea trigo. Un solo alimento. Es como pararte con todo el salario de un día y decir: no sé qué llevo, arroz o papa. ¿Sabes cuánto gana un venezolano? Sueldo básico, mensual. $3. $3, hermano. ¿Qué compras? Tú tomas café, almuerzas y meriendas con $3. $3. ¿Qué puedes comprar con $3? Al mes, ojo, al mes. $3. En Argentina van por el mismo caso. En Perú está desastroso el asunto. Si has visto las noticias, en el Perú se están comiendo la camisa, ¿no, hermano? Hay un declive terrible financiero, político y pandémico. Están pero hecho una sopa. Hay crisis política, hay crisis financiera y hay crisis pandémica. Si no salen de un hueco, caen en el otro, y si no, caen en el otro. Pero de que tropiezan y caen, caen. Insisto, Argentina están pasándose a Uruguay a tratar de sobrevivir. La gente de clase media ahora pasó directamente a ser clase miserable. Amado hermano, están yéndose a los campos abiertos y están viviendo con una especie ni siquiera de toldo, una especie de plástico con 4 puntas, digamos así, una caña en cada lado, en terrenos que no pasan de 2 por 2. Han llenado con más de 1 millón de personas sectores a manera de, obviamente, de invasión, donde por cada semana se turnan en comunidades pequeñas y preparan el alimento para todo el gentío. Es como que digamos, qué sé yo, la manzana número 1235 cocina para todo Bastión. A la semana siguiente lo hace la otra manzana. Si no, no comen. Así está la Argentina. Vea noticias. Vivimos en el Edén, mi amado hermano. El hambre está en todo su apogeo, pero no hay quien se aperciba de los tiempos finales. Ponga asunto, mi amado. Cuando vamos a la Escritura, la palabra de Dios, mi amado hermano, se cumple porque se cumple. En el libro de los Salmos, capítulo 105, verso 16, dice el Señor, Salmo 105, verso número 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó, estoy que me como las tildes, y quebrantó todo sustento de pan. Salmo 105, verso 16. Y apunte los textos. Predique la palabra. Anúnciele a su gente. ¿Lo tiene? Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. En el capítulo número 16 del libro de Jeremías, Jeremías capítulo 16, verso número 4,
dice el Señor, de dolorosas enfermedades morirán. Aquí es como una unificación. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 16, versículo número 4. ¿Qué nos dice? De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos. Ahora, ¿qué cosa es plañido? Ahí lo escogí. ¿Qué es plañido? ¿Ah? No serán, es una forma de decir, no serán llorados. Y mira que eso nos pasó en la pandemia. No hubo tiempo ni para llorar al muerto. ¿Tú no crees que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, amado hermano? Al pie de la letra. Pero no hay quien posiblemente la entienda o quien la aplique a su corazón y quien tema de esa advertencia. Dice el Señor, de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Cuando continuamos en el libro de Mateo, capítulo 24, ya para concluir, dirá en esa última parte, habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué podríamos hablar de aquello? En el versículo 8, ya en el término, 24 verso 8, al término. ¿Qué podríamos ver con respecto a los terremotos? Creo que hay mucho que también que decir aquello. Asimismo, en el último centenario, mi amado, la tierra se ha sacudido como nunca antes se habría sacudido en tiempos bíblicos. En esto sí voy a resumir, porque la lista de terremotos que han cobrado vidas humanas es interminable. Solo le podría decir como para poder, y voy a tratar de darle por mortandad, por lo menos las que son más reconocidas. Por ejemplo, en 1903, el 21 de junio, de esto tenemos fecha exacta, el 21 de junio de 1903, en Sicilia, Italia, murieron 60,000 personas por un terremoto. 60,000. El marco de la escala de Richter es de 8.4. En Chiapas, México, fue de 7.8, 1902, el 23 de septiembre de 1902. No hay contabilidad, no hay número exacto, pero se estima que fueron más de 100,000 personas. Estoy buscando como por cantidad mayor de impacto de muertes. En el 28 de diciembre de 1908, un terremoto de 7.2 cobró la vida a 120,000 personas. ¿Dónde? Fue en Italia, seguidamente. Avanzaré. En China, 1920, el 16 de diciembre, un terremoto de 8.6. Vaya viendo el asunto. Sí. Tiempo de duración. Esto es de sorprender, le cuento. Sí. En cuanto al tiempo de duración, duró cerca de 2 minutos. Mató 235,502 personas. Déjeme. En la ciudad de Japón, o el país de Japón, su epicentro fue en la ciudad de Kantō. El 1 de septiembre de 1923 mató cerca de 150,000 personas.
Mire que me estoy saltando cualquier cantidad. En la República Popular de China, 22 de mayo de 1927, un terremoto de 7.9 mató 200.000 personas. En China, nuevamente, el 25 de diciembre, parece que diciembre es el mes ideal, 1932, 70.000 personas en la República Popular de China, nuevamente. Pakistán, un terremoto de 7.7, 31 de mayo de 1935, mató 60.000 personas. Turquía, 26 de diciembre, un terremoto de 7.9, mató 35.000. San Juan, ciudad de Argentina, ¿sí?, el 15 de enero de 1944 mató a 20.000. Y seguidamente, sí, el 7 de diciembre del mismo año, volvió a matar 20.000 más. 2 terremotos en el mismo año. Avanzo. Un nombre turco es Turkmenistán. De 7.3, el 6 de octubre de 1948, un terremoto se mató a 178.000 personas. La lista es interminable, amados hermanos, así se lo digo. Déjeme porque vengo de atrás para adelante con los años. 31 de mayo de 1970, mire que me he saltado, me he comido como más de 20 años. Esto en el país de Perú, en Yungay, fue el epicentro, 7.9, mató 80.000 personas. Nicaragua, 23 de diciembre de 1972, un terremoto de 6.2, pero mató más de 10.000 personas. En Guatemala nuevamente, el 24 de febrero de 1976, un terremoto de 7.5 mató 23.000 personas. Esto es uno de los más trágicos. El terremoto en China del 28 de julio de 1976 mató 760.000 personas. El gobierno, por cierto, chino solamente declaró que hubo 242.000. Tremendo. Avanzo un poquito, déjeme ver si. 1978, Irán, sí, 25.000 personas. Vamos a más rápido para ya ir culminando. Ecuador, no podía quedar atrás. 7 de marzo de 1987, sí, hubieron cerca de 25.000 afectados, 4.000 se registra así, 25.000 personas afectadas, 4.000 desaparecidos. Esto fue en Napo, ¿sí?, a consecuencia del reventador, ponen acá. Ocasionó un terremoto también. Armenia, 7 de diciembre del 88, se estima una mortandad de 100.000 personas. Irán, 21 de junio de 1990, 67.914. Acá, déjeme ver. Sigamos avanzando. Ya termino. Es bueno dar los datos referenciales. 30 de mayo de 1998, Afganistán, 10.000 muertos. Bueno, hasta ahí me quedo, ya para no avanzar más. Es mucha la lista, es muy grande. Mi amado, sin contar, ojo, sin contar tsunamis, sin contar huracanes, sin contar tormentas eléctricas o todo lo que entra en el marco referencial de desastres naturales. Mira que en estas islas del Caribe que prácticamente... sí, quedó total, desapareció una ciudad entera, mi amado hermano. Si me ayudan con el nombre de no, otra. En todo el Caribe. No, hay una que es muy conocida, así como conocido es Puerto Rico, en las Islas Bahamas, por allí, una isla entera, mi amado, prácticamente quedó devastado, no quedó el país.
Haití, sí, eso, Haití fue. Devastó. Los muertos se contaron por cientos de miles. Mi amado, sumando también, ¿acaso no sobrepasan más de... Ya se suma, porque los muertos se encuentran por decenas o hasta centenas de miles. Mi amado, estamos viviendo a la verdad, como lo dice la Escritura, sí, en tiempos finales. Hay un texto que quisiera, por favor, que me acompañe. Porque todavía no se ha llevado a cabo el mayor terremoto de la historia. Venga conmigo a la Biblia. De hecho, hay dos textos que te estremecerán hasta lo más profundo. En el libro de Isaías capítulo 13, ven conmigo. Y para este tipo de evento que Dios va a realizarlo, no habrá escala que lo pueda medir. Y Dios dará el origen del cómo se podrá dar esto. Hoy por hoy los terremotos tienen un solo origen, en su gran mayoría, o dos. Erupciones volcánicas y lo típico, los movimientos de las placas tectónicas, que son las placas de la Tierra. Pero Dios, ni terremoto ni placa tectónica, hará algo único, solamente que su poder lo sabe hacer. Isaías 13, verso 13, como para que se dé un día de martes 13 también, para que complete. Cuidado es en martes, mira que Dios es soberano. Lea, es medio cómico decirlo, pero esto no será nada de aquello. Léalo. ¿Lo leyó? ¿Cuál será el origen de este terremoto? Tú sabes que la Tierra tiene dos movimientos, ¿verdad? Suaves, tranquilos, que usted ni los percibe. Se da cuenta porque anochece y amanece. El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. A Dios se le va a placer en el corazón, en el gran día de la ira, coger la tierra y sacarla de su eje. Sacarla de su eje. La va a sacar, mi amado hermano, de su ciclo de movimiento, posiblemente de rotación, y la va a arrancar. Y eso provocará el terremoto nunca antes jamás visto en la tierra. Amado, no habrá medida, no habrá forma de poder decir, Señor, ¿dónde entra esto? La Escritura nos dice, mi querido hermano, tanto así que bíblicamente hablando, y eso lo iremos en progreso viendo, no quiero dar todo de golpe, pero está profetizado en la Biblia, y eso, insisto, no lo voy a ver ahora. Sí, lo veré en las enseñanzas posteriores. Está establecido de acuerdo al orden bíblico de que las 3/4 partes de la tierra mueran a consecuencia de los juicios divinos. Como para que te des una idea, si somos hoy por hoy redondeando, divide 7 para 3, para 4, perdón, divide 7 para 4. ¿A cómo te sale? Divide 7 para... ya, redondea a 8, a 2. Por ejemplo, si ya en el día del gran juicio somos 8,000 millones de habitantes, que creo que vamos para allá, 6,000 millones de personas van a morir a consecuencia de todos los juicios divinos. ¿Sí me entiendes? Es decir, que de cada 4 personas, 3 morirán. Como para que te des una idea de lo terrible que va a ser. De cada 100 personas, 75 morirán y 25 quedarán con vida. Es bíblico. Y este último de los juicios que mencionará el Señor, mi amado, Dios lo cerrará con broche de oro. La tierra se abrirá. La Biblia dice que las montañas se partirán en dos. Los hombres correrán a esconderse y no habrá dónde ampararse. Eso está en Apocalipsis.
Si lo entraríamos a ver ya en detalle, nos quedaríamos acá hasta mañana. Pero te doy este dato referencial, amado, porque hará estremecer el Señor los cielos y la tierra se va a mover de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de ¿qué? Del ardor de su ira. Mi amado, si usted lee los versos posteriores, dice la Biblia, como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo. Y cada uno huirá a su tierra. No habrá forma de escapar. Por allí hay muchos que han predicado por el tema, corre por tu vida. Pero amado hermano, no habrá lugar donde el hombre pueda esconderse de los tiempos que ha establecido. ¿Para qué? Para poder establecer su día de castigo sobre cada habitante. Amados hermanos, este mensaje no es para asustarte, pero sí para alertarte. Tú eres conocedor de la Biblia. No calles, predica la palabra. Anúnciale primeramente a los tuyos. Anúnciale a tu familia, anúnciale a tus amistades, a tus compañeros. Es verdad, la gente dice que el Señor todavía no viene y que demorará. Puede ser que demore 1000 años como puede ser que demore un día. Pero algo es seguro, ni una jota, ni una tilde, mi amado, va a dejar de pasar. Todo se cumplirá, mi querido hermano, porque Dios no miente. Si no los aperciben los terremotos que los tenemos prácticamente cada día en el mundo, si no los ha podido, diríamos, hacer apercibir tanta guerra, tanta maldad, si no los apercibe tanta pandemia, tanta calamidad, erupciones volcánicas, mi amado, tantos desastres que se ve, está, mi amado hermano, de hecho, en este año, si usted indaga un poquito, en el mundo 2 ciudades enteras se oscurecieron a mediodía. No encontraron explicación científica. Una de ellas fue Argentina. Otra de ellos fue en China. Vaya a YouTube. En vez de andar viendo tonterías, vaya e investigue y vea cosas que por lo menos le remuevan en algo la conciencia. Se quedaron a oscuras a mediodía, como que si el foco se hubiera apagado, como que si al sol le habían apagado el interruptor y dejó en tiniebla. Y no era cualquier tiniebla, era una tiniebla densa. Toda una ciudad, no hablo de un sector, un barrio, toda una ciudad se quedó a oscuras. Amado, ¿qué sí podría decirte yo? Cuando voy al Nuevo Testamento, el último texto que te quiero dar, ven conmigo a las cartas del apóstol Pablo. Y mira lo que nos dice el Señor. En la carta a los Romanos capítulo 8, verso número 21. Dice el Señor, porque también la creación, ¿lo tiene? 8 verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Cuando retomamos Mateo capítulo 24, en el último versículo del capítulo 24, verso 8 dice, y todo esto, como para nuestro mal, es considerado por Dios solamente como principio
de dolores. La tierra está así ahora, con principio de dolores como de parto. Y toda mujer sabe, toda mujer que tiene hijos sabe perfectamente que el dolor más grande es cuando el muchacho atraviesa aquella parte. Es el último gran dolor, pero cómo duele cuando viene ese dolor. Amén. Mi amado, todo esto es el inicio. Esperamos en Dios que los hijos del Salvador, los hijos de su Señor, mi amado, queden a buen recaudo. Sí, por eso ha dicho el Señor: clama a mí y yo te responderé. Amén. Mi amado, es tiempo de clamar, tiempo de buscar, tiempo de predicar su palabra. Amén. Que ese día no te agarre desapercibido. Sí, la gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Oremos al Señor. Amén. Padre celestial, hoy se ha dado este tercer tema en estos tiempos finales. Hoy hemos podido, mi Señor, hasta la fecha, hablar acerca de